de la sociedad civil alavesa a través del Círculo Vitoriano a Saturnino Ruiz de Loizaga, coincidiendo con su traslado a Bilbao. Está yendo y viniendo, pero tengo la impresión, como él decía, entre amigos, dice, sí, estoy cerrando el convento. Este traslado a Bilbao de Saturnino pone fin a la presencia en Álava de la orden franciscana, lo que supone cerrar un ciclo ni más ni menos que de 800 años de la historia de Vitoria y de Álava. Saturnino, creo que es el único que lo sabe de esta sala, a mí me lo dijo Google, sabe bien que la palabra homenaje proviene del latín homagium y etimológicamente hablando significa hacerse hombre de su señor. Se refiere al juramento de fidelidad que los vasallos prestaban a sus señores. Pues bien, mediante este homenaje, el de hoy, los promotores, y supongo que también el público, lo que hacemos es reconocer tu señorío, un señorío intelectual y moral. Yo creo que basta con fijarnos en esta recreación histórica de la almendra hace 500 años para darnos cuenta, luego lo veréis con más detalle sin luces, para darnos cuenta de la importancia incluso visual que tuvo el convento de San Francisco y la orden de San Francisco hace 500 años y desde hace 800 en que la orden se implantó. Estamos muy acostumbrados a ver la almendra desprovista de este enorme edificio. Bueno, de esto hablaremos después con Ismael. Lo que sí os puedo decir es que yo personalmente me siento muy orgulloso de contribuir a este acto de homenaje a Saturnino, sobre todo por el impacto que me produjo la película, cuando yo era joven, en los años 70, de Franco Zeffirelli, sobre la vida de San Francisco de Asís. Yo creo que a todos nos ha impactado una película en algún momento de nuestras vidas. A mí me impactó el San Francisco y la Santa Clara de Zeffirelli. Y recuerdo, como si fuera hoy, la imagen de un Francisco, pobre, descalzo, presentándose ante el Papa, con toda humildad, y viendo el rubor del Papa delante de la verdad y la vida que tenía por delante. Por cierto, lleva semanas, si no meses, Saturnino mintiéndonos. Yo creo que es el único pecado que se le puede atribuir. Él dice que no está en condiciones de intervenir como antes. Por favor, en los preparativos era el que más intervenía. No ha habido una sola diapositiva que se le haya escapado. No pierde una. Sinceramente, Saturnino, ese pecado no lo quedamos. Ego te absolvo, pero estás en plena forma. En cuanto al cariño y al respeto que todos los aquí presentes profesamos al hoy homenajeado, os diré que prueba de ello es el tiempo que el comité organizador, Blanca, Íñigo, Juan Carlos, Paula, Iñaki, un servidor, el tiempo que hemos pasado diciendo, a ver, ¿le ponemos el don o no le ponemos el don? Bueno, pues ahora que estamos en el fragor de la batalla, te diré que la conclusión a la que hemos llegado es que estés donde estés, el don lo llevas puesto. El don de haber vivido una vida coherente con tus creencias, con tus convicciones y sobre todo de habernos aportado grandes descubrimientos. Antes de que Blanca Arana, presidenta del Círculo Vitoriano, tome la palabra para dar inicio formal a este acto, tenemos que agradecer al maestro Sabin Salaberry por su preludio musical. Y por si no fueran suficientemente elocuentes las melodías que ha interpretado, a mí sinceramente me gustaría que escucháramos de su boca el motivo por qué Sabin te has querido unir a este homenaje.
aquí. Sí, eres delgadito además. Para que me vean, Arrachaldeón, buenas tardes. He querido, bueno, agradezco mucho la invitación que me han hecho para sumarme a este acto, y lo he querido hacer ofreciéndole a Saturn. Tú lo llamas Saturnino, yo lo llamo Saturn. Así va a durar menos el acto. Ofreciéndole una melodía callada, una melodía silenciosa que diría Federico Mompou, que llamaba música callada a la música sosegada. Y eso le he querido ofrecer, o con esa música he querido saludarle a Saturnino. El silencio es también música, y los grandes maestros como Juan Sebastián Bach, Ludwig van Beethoven o Jesús Guridi han utilizado el silencio junto a los sonidos para resaltarlos, para darles un poquitín más de impacto a los sonidos. Así que el silencio es música, y además, como Saturn franciscano, y como nos ha dicho Ramón, Francisco de Asís era un enamorado del silencio, diríamos, de la naturaleza silenciosa. Y Saturn creo que ha seguido ese mismo camino, porque el silencio creo que es lo que subraya su gran obra, es decir, silencio en su trabajo en los archivos. Su investigación ha sido silenciosa, la publicación de sus obras ha sido silenciosa, sin alardes, sin gritos de victoria, sin programar su mercancía, sino humildemente como buen seguidor de Francisco de Asís. Zorionak, eskerrik asko Saturn. Vamos a romper el silencio con un aplauso de Bien, pues nuestra presidenta Blanca Arana toma la palabra para dar comienzo a este acto. Buenas tardes, bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí en un día hoy, como el de hoy, un poco desagradable, que apetece igual no salir de casa, pero está claro que todos los que estamos aquí queremos a Saturnino, y por eso, bueno, pues también hay que agradecer pues el posible esfuerzo que se ha hecho. Para mí es un honor, como presidenta del Círculo, presentar este acto, bueno, iniciarlo, el acto, pero sobre todo porque yo desde pequeña he oído hablar de Saturnino Ruiz de Loizaga en mi casa. Mi madre era de Valdegovía, pariente de familia de Saturnino, no cercana, lejana, pero siempre he oído hablar de los parientes de Tuesta, de donde es Saturnino, y la primera vez que oí hablar de los cartularios fue a mi padre, que era amigo de Saturnino, se juntaban siempre que él venía de Roma. Y yo no sabía, porque yo no he sido de letras, y cartularios, ¿qué es eso? No tenía ni idea. Y bueno, pues fui aprendiendo pues lo que nos contaba nuestro padre, mi hermana está aquí también y lo puede, bueno, y se acordará, pues lo que nos contaba siempre que estaba con Saturnino, lo que aprendía con él. Entonces, pues agradezco mucho al comité organizador y a todos los presentes, y ya pues se inicia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. El acto se va a desarrollar de la manera siguiente. Invito a subir al estrado a Ismael García, doctor en Historia Medieval, que nos va a hacer una exposición académica sobre el influjo de la influencia, si lo he entendido bien, del convento de San Francisco en Vitoria y en su entorno. Posteriormente intervendrán muy brevemente, con toda la brevedad que requiera la solemnidad del acto, pero con todo el contenido que requieran también las intervenciones, Juan Carlos Abascal, gran curioso y experto en Valdegovía, que nos hablará de la obra de Saturnino,
Iñaki Jiménez, que nos va que ha retomado la inmensa labor iba a decir de su tío, no, de mi tío, de su padre, Joaquín, sobre Álava, que nos va a hablar de los hallazgos a los que llevó Saturnino y de los libros que ha escrito. A propósito de libros, Javier de Montaña creo que está al fondo de la sala. Lo digo porque él se ocupa de que los que quieran libros de Saturnino tengan a su disposición libros a la venta al fondo de la sala. Y luego también Paula Latorre tomará la palabra y nos enseñará escenas familiares de la vida de Saturnino. Escuchamos a Ismael y a su exposición. Bueno, Sí, es ese. No, es el de mesa, el de mesa. sí, perfecto. Creo, ¿funciona el micrófono? Un poco. Ay, a ver, sí. Vamos a hacer un poco así. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. En primer lugar, bueno, unirme, como no, ha sido una fortuna poder participar en este homenaje. Yo a Saturnino pues no puedo decir que le conozco sobre todo por su obra. Le he leído mucho y le leo mucho. Tengo sensaciones incluso de haber hablado contigo muchas veces, pero es simplemente que te he leído con mucha atención. Y lo que voy a hacer hoy pues trata de ser una mínima contribución a este homenaje, en el cual pues tratar un poco de poner luz, un poco desde mi perspectiva, desde mi punto de vista como historiador, la importancia de la orden franciscana en el caso de Vitoria y bueno, también en extenso en el caso de Álava y de la provincia de Cantabria, de la provincia franciscana de Cantabria. Bueno, el trabajo de hacer esta exposición o de prepararla y de amoldarme al tiempo que más o menos me corresponde en este acto, pues ha sido súper complicado porque, como bien ha comentado Ramón, estamos hablando de 800 años de historia. Y 800 años de historia, pues es que no me da, no es posible. Entonces hay que hacer una selección. Así que me vais a disculpar si no hay muchos aspectos que se quedan sin tocar. Y quiero empezar por esta idea, por la idea de poner en valor y por la necesidad de poner en valor. Hoy este homenaje es una forma de poner en valor la figura de Saturnino, y yo creo que una cosa que tendríamos que, y es una asignatura que tenemos pendiente aquí en Vitoria, es poner en valor a la orden franciscana y a los restos que aún se conservan del convento de San Francisco, que, como podéis ver en las imágenes, se encuentran, como ya me imagino que sabréis la mayoría, en las traseras de las antiguas oficinas de Hacienda, y los restos que se conservan, bueno, todavía tienen una cierta magnitud, como podéis ver ahí, o como podéis ver en esta otra imagen, que sería un poco lo que corresponde a lo que es la capilla de la Magdalena, ¿no? He tenido oportunidad en estos años de estar allí excavando y trabajando, y puedo asegurar que ese sitio, este lugar, este enclave, cuando se hagan excavaciones arqueológicas, nos van a deparar muchos hallazgos seguramente muy interesantes. La envergadura de este templo no solo se aprecia allí. Fijaos, no sé. Sí. Vamos a ver. Ahora parece que ha parado. Vale. Bueno, para que os hagáis una idea de la envergadura y de la monumentalidad de este edificio, he hecho una reconstrucción tomando unas imágenes de Google Earth y haciendo un pequeño dibujo. Fijaos el solar donde se encuentra. Imaginaos lo que tendríamos si no se hubiese derribado el convento. De repente vaciamos este solar. Perdón, es que estamos viendo. ¿Lo ves ahora vacío? Es que no sé si estáis viendo esto ahora. Vaciamos el solar y ponemos el convento. Con respecto a los edificios actuales, fijaos la envergadura de este edificio, como comentaba antes Ramón. Claro, este edificio que estamos viendo aquí, que he reconstruido en la imagen, no solo sintetiza lo que fue el convento en la Edad Media, sino todos los añadidos que fueron sucediéndose a lo largo del tiempo hasta pues, prácticamente el siglo XX, o al menos el siglo XIX. Y efectivamente la envergadura de este edificio, si hoy día nos es muy notable, fijaos, como comentaba antes Ramón, su monumentalidad en
lo he destacado ahí con un círculo, su monumentalidad en la Edad Media con respecto a lo que era la Vitoria de finales del siglo XV. Ningún templo de los que había en Vitoria en aquel entonces, ni siquiera la catedral, la ahora Catedral de Santa María, entonces Colegiata de Santa María, y antes todavía parroquia, ni siquiera la Santa María alcanzaba el esplendor de la iglesia de San Francisco y, por supuesto, del convento. Voy a intentar abundar en esta idea. Pero vamos a hablar de la fundación, porque la fundación nos puede dar una idea cuán importante era este edificio para los vitorianos del pasado. Y voy a traer a colación un comentario de un franciscano inglés que, estando de paso por Vitoria ya por el año 633, comentó este texto que entrecomillo: el convento era suntuoso, en cuya iglesia, muy lucida, hay cuerpos de los compañeros de nuestro padre San Francisco, 2, si no me engaño. Voy a seguir sobre la misma idea. Fray Juan de Luzuriaga, también franciscano, en el año 1690, comenta: las primeras piedras del convento de San Francisco de Vitoria plantó nuestro seráfico padre cuando fundó este convento, dejando enterrados allí 2 religiosos legos extranjeros que vinieron en su compañía. Traigo estas notas a colación porque efectivamente cuando hablamos de los orígenes del convento de San Francisco, digamos que entran en conflicto, o en un cierto conflicto, la leyenda con los datos contrastados documentalmente, porque durante siglos, mientras el convento se mantuvo en pie, en Vitoria se tuvo la idea de que el convento había sido fundado por el propio San Francisco estando en Vitoria. Y de hecho, en una de las capillas, en la zona alta, había una inscripción que así lo aseguraba. Pero esto no es algo que podamos contrastar con datos. No será hasta el año 1236 que, gracias a una cédula del concejo de Vitoria, un acta municipal prácticamente de esa época, donde se nos dé la primera noticia fehaciente de la existencia del convento. Pero no olvidéis lo que he comentado, los comentarios de los franciscanos que he adjuntado antes, que hablan de que en el convento de San Francisco se conservaban los cuerpos de 2 de los monjes, aquí habla de legos, que supuestamente acompañaron a San Francisco, o no acompañaron a San Francisco, sino que formaron parte del comité de fundadores, vamos a decir de ese modo. Y leyenda o no, el origen, el hecho, y este es un hecho histórico, porque las leyendas son leyendas, pero si después de una leyenda ha habido 700 años o 600 años de gente que ha acudido a una iglesia, a una capilla en concreto, a venerar los huesos de ciertos señores que están allí enterrados, eso no es leyenda. Ese ritual, ese acto realizado por vitorianos y vitorianas durante siglos, eso es un hecho real. Y esa es la importancia, una de las importancias del convento de San Francisco, que desde el punto de vista del culto, era un lugar sin parangón, por supuesto, en toda la ciudad. Si vamos a la historia de los hechos y a la historia perfectamente perfilada y documentada, es en el año 1217 que se documenta la primera expedición franciscana que vino a España, dirigida por Fray Fernando de Quintabar, y que eligió para penetrar en la península la ruta pirenaica por Navarra. Esa está contrastados algunos detalles, no todos los detalles. No tenemos contrastados si estuvo en Vitoria, por ejemplo. La segunda oleada se produjo en el año 1219. Dicen las crónicas que fue mucho más numerosa. La expedición estaba formada al menos por 100 componentes, 100 frailes, entre los cuales el que lo dirigía era Fray Juan Parente, y en este caso eligieron la ruta caesalagustana, el Valle del Ebro, para penetrar en la península. Las primeras fundaciones completamente contrastadas su fundación son Burgos, Pamplona y Arévalo, en esas fechas de en torno al 1217-1219, y conocemos incluso los nombres de los primeros componentes de esas expediciones: Zacarías de Roma, Gualterio, Guillermo de Inglaterra, Benincasa de Todi,
un tal Lope y Marcos, que fueron los fundadores de Burgos, Aldeario, de Pamplona, etc. Vitoria, de toda la provincia que acabará convirtiéndose en la provincia de Cantabria, fue el primer provincia franciscana de Cantabria, no la provincia de Cantabria, digamos, administrativamente hablando hoy día. Bueno, fue fundado, admitamos, en torno a 1236, como tarde, porque ese es el documento más antiguo que tenemos. Y fue sede y capital, por así decir, de lo que se llamó la Custodia de Vitoria, que tomó el nombre de Vitoria precisamente porque el convento de Vitoria era el más importante. Las primeras fundaciones que siguieron a Vitoria durante el siglo XIII comprenden los conventos en Santander de las Clarisas y de los franciscanos. En Castro, el convento, he coloreado en la imagen que veis de color amarillo los conventos, vamos a decir, de monjes masculinos, y de color azulado en el entorno más claro los femeninos, porque claro, no podemos hablar de los franciscanos sin hablar de las clarisas, porque estamos hablando, por supuesto, de la misma orden. Esto sería el siglo XIII, pero esto sigue creciendo, el movimiento franciscano sigue creciendo. Se fundan los conventos de Bermeo, de Miranda, de Frías, de Medina de Pomar, a lo largo de todo el siglo XIV. Y todos estos van conformando la custodia vitoriana, que es una circunscripción, la custodia de Vitoria, donde todos estos conventos, por así decir, dependen del de Vitoria. Digo para que tomemos medida de la importancia del convento de Vitoria, que no es un convento más, sino, digamos, la capital, si se puede hablar en estos términos, de aquella primera custodia de Vitoria. A finales del siglo XV y principios del siglo X, en la península se produjo una transformación completa de la orden franciscana, la famosa Reforma Observante, que lo que supuso fue que la custodia de Vitoria desapareció y los conventos que formaban parte de la custodia se integraron dentro de la provincia de Cantabria, cuya sede pasó ya en ese momento ya a Santander. Vitoria siguió teniendo un papel principal, sobre todo con respecto a los conventos que habían formado parte de su custodia, pero pues empezó a ser ya una más, ¿no? Pero por insistir en la relevancia del convento vitoriano, que vamos a usarlo de modelo, porque todo esto que vamos a poder decir del convento de Vitoria podríamos aplicarlo a cualquiera de los conventos franciscanos en su contexto urbano, allí donde pudiese ser, en Castro, en Bilbao, en tal, ¿no? Bien, vamos a utilizar como modelo Vitoria. La sede de la custodia de Vitoria, ¿qué importancia? Bueno, lo que he comentado, da nombre a toda la circunscripción. La importancia del convento, en tanto que la circunscripción, es que no sé si será esto aquí. Sí, es que para, no sé si soy yo. Bueno, la custodia de Vitoria, con ser, como digo, la sede principal de esta circunscripción de la custodia de Vitoria, era el lugar donde residía el custodio, que era, por así decir, el presidente de esa circunscripción, el franciscano que presidía esa circunscripción. Eso convertía también al convento de Vitoria en la sede de los capítulos de la custodia, es decir, cada vez que tenían que reunirse para tomar decisiones los franciscanos de esta custodia, venían aquí a Vitoria, y aquí en Vitoria donde tenían lugar las reuniones. Era el lugar también donde se centralizaba el archivo de la orden correspondiente a toda la custodia, donde se tenían los registros particulares, no de cada uno de los conventos, que eso estaba en cada uno de los conventos, sino en las decisiones tomadas, vamos a decir, en común. Luego también, desde Vitoria se hacía la supervisión del resto de conventos y la elección de los visitadores, que eran las personas, los franciscanos que iban a los otros conventos a controlar qué es lo que sucedía en cada uno de ellos, por así decir. Y bueno, al final, ¿en qué redundaba todo esto? Que desde el punto de vista de la materialidad e incluso de la monumentalidad, pues esto de ser la cabeza de la custodia hacía del convento de Vitoria el más grande de todos los que había en el territorio. Por lo tanto,
un convento con un gran prestigio, no solo por el edificio, sino por sus habitantes o por sus usuarios, los franciscanos, la orden franciscana, que no he querido extenderme por esa vía, porque hablar de los nombres de los custodios y su biografía, en los casos escasos que se pueda hablar algo de ello, nos llevaría por otros caminos muy interesantes, pero que serían muy extensos. La idea que quiero transmitir es que ese prestigio que le corresponde al convento de San Francisco lo tenía muy a gala Vitoria, era algo contagioso, de lo cual se contagió Vitoria. El prestigio en gran medida que tuvo Vitoria como ciudad en la Edad Media le corresponde en gran medida por albergar dentro de sí este convento franciscano. Los conventos franciscanos, no solo en Vitoria, tienen costumbre de implantarse fundamentalmente en las ciudades, en ámbitos urbanos. Los conventos contribuyen como polos de crecimiento urbanístico. En la Edad Media, la construcción de un convento urbanístico invita a que todas zonas igual degradadas del contexto urbano de ciertas ciudades se revaloricen y las gentes quieran venir a vivir aquí. Contribuye también a la articulación del gobierno municipal, lo vamos a ver luego, pero digamos, la forma de gestionarse de la propia orden franciscana, la forma de administrarse, se contagia al propio municipio y a la institución del concejo, que aprende a gobernarse, y esto es gracias a las enseñanzas de los franciscanos. Y por supuesto, y esto no es menos importante, también ayudan al desarrollo de los mercados en cada una de las plazas. No es casualidad que los conventos franciscanos siempre suelen situarse en un lugar donde ha estado siempre el mercado medieval de la correspondiente ciudad. Por supuesto, los franciscanos fueron un modelo de religiosidad, y es importante destacarlo, porque ellos, al defender una forma de vida evangélica radical, se convirtieron en un modelo que era, no voy a decir antagonista, pero hasta ciertamente opuesto al clero parroquial. El clero parroquial medieval incurría en muchas actividades que hoy día consideraríamos impropias del clero, muy impropias del clero, pero que estaban al orden del día en la Edad Media. Bueno, pues los franciscanos vienen a dar ejemplo ahí, por oposición. Donde el resto del clero parroquial hace, ellos no hacen, y se convierten en ejemplo de santidad, por así decir. Esta santidad les convierte en personas de una mayor autoridad moral, y aparte son muy buenos predicadores, y son muy valorados como predicadores. Son gente que convence en sus iglesias cuando da misa, conocen muy bien la historia sagrada, que no se puede decir lo mismo del clero parroquial en aquella época. Los conventos, y el de Vitoria es un espacio para la representación social. Aquí, en estos conventos, teníamos representados a los linajes más importantes alaveses y vitorianos de toda la Edad Media. Estos linajes financiaban actos religiosos públicos y privados. En el convento de San Francisco, todo el mundo se peleaba por hacerlo en el convento de San Francisco, porque ninguna otra iglesia de las de Vitoria le llegaba, no voy a decir a la suela del zapato, pero es que había mucha diferencia. También era una oportunidad el convento de demostrar, hacer actos de beneficencia, donaciones para la construcción de conventos, del propio convento. El propio convento se lo debemos a una donación en 1296, vamos a decir, su gran reforma en el año 1296 se lo debemos a una donación de Berenguela López de Haro, ¿no? Y luego también se convirtió en un lugar de enterramiento privilegiado. Allí se enterraba la gente que podía permitírselo, la gente de la nobleza se enterraba, como digo, gente de los principales linajes de Vitoria. Por destacar solo unos, podemos hablar del caso de la capilla mayor del convento, siguiente, donde, entre otras tumbas, destacaban cuatro, que es curioso, que además eran 4 tumbas monumentales, que conocemos sus descripciones y que correspondían, con ser un convento masculino, las 4 eran mujeres, las 4 en la capilla mayor. Berenguela López de Haro la destacaremos primero, perteneciente al linaje de los Haro, señores de Vizcaya, que fue la que, con su aportación económica en su testamento, permitió que el convento diera un salto cualitativo en su monumentalidad. Pero no olvidemos a sus descendientes, porque todas estas estaban más o menos emparentadas.
aunque no lo parezca. Isabel de Castilla era mujer, pertenecía al linaje de Guevara, por eso se ha puesto, al ser mujer de uno de los condes de Oñate, de uno de los Guevara. Leonor de Guzmán, conocida como ser la mujer de Pedro López de Ayala. Pedro López de Ayala. Esta mujer es curioso porque su tumba, esculpida y todo, está en Quejana, pero ella no se enterró en Quejana, se enterró en el convento de San Francisco. Y por último, ya en el siglo XV, la figura de María de Mendoza, que en realidad habría que decir María Hurtado de Mendoza, del linaje de los señores y señoras que dominaban en la torre de Mártioda. Era un espacio también el convento muy importante para celebrar actos jurídicos. Tenemos documentados testamentos, el testamento de Mencia López de Haro se firmó allí, esta fue Reino de Portugal. En 1284 aquí se firmó también la confirmación del fuero de Orduña, al que asistieron pues unos 30 o 40 nobles de los más principales de toda Álava que constan en el documento. Destacaría especialmente la fecha de 1331, porque en el convento de San Francisco fue donde tuvieron lugar una parte importante de las reuniones que en 1332 dieron lugar a la famosa voluntaria entrega, que conocemos aunque solo suene por el nombre de la calle, o el Pacto de Arreaga, que también es otra forma de denominarlo. ¿De acuerdo? Que fue, digamos, la entrega de Álava, o cuando los alaveses, los señores de Álava, llegaron a ese acuerdo con el rey Alfonso XI. Pues todo lo que se hizo, o buena parte de las negociaciones, tuvieron lugar en el convento. Y bueno, de 1236 en adelante, las propias reuniones del Concejo, Ayuntamiento de Vitoria, que tenían lugar allí. Era también un espacio para la economía. Ya he dicho que los franciscanos buscaban la proximidad del mercado. Los conventos además son un signo de riqueza y dan prestigio a la ciudad, hacen un efecto llamada. Son un espacio de garantía de acuerdos, y eso hace que incluso en los pórticos, en el caso del convento de Vitoria está documentado como particularmente los judíos y gente que se dedicaba al comercio utilizaban los pórticos del convento de San Francisco para cerrar sus acuerdos y hacer los pactos comerciales. Y luego también, por supuesto, para la enseñanza. Tenemos documentado desde el siglo XIII un lector maestro en teología, lógica y sagradas escrituras en el convento de San Francisco de Vitoria, pero digamos que había que esperar hasta el siglo XVII a la fundación del Colegio de la Anunciata, que fue el que hizo que el convento se convirtiera también en un referente, al menos a nivel del País Vasco, en lo que tiene que ver con la enseñanza. Y ya voy terminando. Pero quiero reiterar esta última idea porque yo creo que es lo más relevante para que nos demos cuenta de la importancia que tuvo este convento para Vitoria. Cuando el ayuntamiento todavía, el concejo, no poseía una casa consistorial, la primera se construyó en el siglo XVI, donde se reunía, el concejo tenía costumbre de reunirse en distintos puntos de Vitoria, a veces en el Hospital de Santa María, otras veces en el Hospital de Santiago, y a veces en la iglesia de San Miguel, pero el lugar preferentemente escogido para tener lugar las reuniones era siempre el convento de San Francisco. El convento de San Francisco hacía las veces de casa consistorial del ayuntamiento de Vitoria. Ahí es donde se tomaban las decisiones que cubrían a toda la ciudad. Ahí os cito los sitios donde los documentos, las actas municipales nos dicen que se reunían, porque incluso dentro del convento no tenían costumbre de reunirse en el mismo sitio. A veces se reunían en el Portegado, en el Palacio Nuevo, en el Hostalejo, en el Coro, en la Calostra, en el Refectorio, según donde se pudiese en cada momento. Y por supuesto también hemos hablado del ayuntamiento y no podemos dejar de hablar de las juntas generales de Álava, que también utilizaban el convento cuando todavía no contaban con su lugar de reunión, que hoy día lo conocemos, era el lugar también el convento donde se reunía. Así que el convento era también un espacio donde se gestó, fijaos, estas reuniones tenían lugar en la sala capitular a veces, y en otros lugares. Estos son los restos de la sala capitular, ahí podéis ver. El caso es que mi reflexión final, mi reflexión última con esta imagen que es, creo que, demoledora,
y casi que se te dan ganas de, se te salten las lágrimas. No me hubiese para nada gustado vivir en Vitoria en esos años 30, 20 en que sucedió el derribo de este convento, porque yo de buen seguro lo habría pasado muy mal. He puesto esa frase porque no sabía qué poner, y este fue nuestro agradecimiento porque después de todo lo que nos aportó Vitoria, a Vitoria, de esta forma se lo devolvimos al convento. Muchas gracias, Saturnino, merecido homenaje, y nada, estamos la próxima. Muy bueno. Muchas gracias, Ismael. Tienes toda la razón del mundo. En 20 minutos es imposible trazar la historia de 800 años. Corrígeme si me equivoco, este convento de San Francisco albergó a un papa nombrado. Es decir, si no me corriges, cuando Adriano de Utrecht se entera que ha sido nombrado papa, todavía no ha sido coronado, pero se ha enterado en Vitoria, inmediatamente se traslada al edificio más noble de la ciudad, que no es otro que el convento de San Francisco, donde a partir de entonces va a recibir en audiencia a todos los que se acercan. Tengo entendido también que el Papa Bergoglio, cuando al final decidió ponerse como nombre Francisco, él ha dicho que en un momento dado pensó en ponerse de nombre Adriano, por el papel que el Papa Adriano, breve Papa Adriano, tuvo en el intento de reforma de la curia. Pero bueno, eso nos llevaría muy lejos. Invito a Saturnino, a don Saturnino, a que se acerque, a que vea cuánta gente le quiere, y a que nos diga unas palabritas antes de que empiece el turno de intervenciones de Juan Carlos, de Iñaki y de Paula. Ante todo, gracias a Ismael por la conferencia llena de sabiduría y que no tiene desperdicio. Los que han hablado hasta ahora, antes que un servidor, han hablado como un libro abierto. Yo voy a hablar más bien como un libro medio abierto. Tengo que coger las gafas. Bienvenidos, amigos simpatizantes y estudiosos de la historia de la cultura de Álava. Agradezco al Círculo Vitoriano y a su actual presidenta, Blanca Nieves de Arana, que es, como sabéis, el alma de este centro, de esta institución, y que viene a ser una asociación, como sabéis, recreativa, cultural, la más antigua de Álava, fundada en 1864. Ante todo, quiero declararos y recordaros que mis capacidades cognitivas, intelectivas y memoriales han caído fuertemente. Voy a cumplir 87 años y, como he dicho muchas veces, ya no soy aquel. Y me viene a la mente el verso del poeta Rubén Darío: juventud, divino tesoro, que vienes para no volver. Cuántas veces quiero llorar y no lloro, cuántas veces lloro sin querer. Pues bien, constituye para mí una satisfacción y, por supuesto, un señalado honor el hecho de encontrarme aquí esta tarde de noviembre para ser homenajeado por una serie de personas eruditas que han apreciado y se han recreado con cuanto he escrito durante estos 50 años. He escrito más de 30 libros, infinidad de artículos, pero como sabéis, que mis libros, como me decía un amigo, son como los vinos, necesitan tiempo para ser reconocidos. He dedicado mi vida a la investigación y al estudio. El deseo de dar a conocer lo recóndito
me ha impulsado a vertientes casi inexploradas, dadas las condiciones insuperables de la ciudad eterna donde yo he vivido durante 57 años. La publicación medieval de las fuentes vaticanas de las diócesis de Vitoria, Vizcaya, Guipúzcoa de los siglos XIV y XV han servido para llenar no pocas lagunas que hasta ahora se escapaban a la búsqueda de los investigadores sobre la peste negra, los herejes de Durango, el camino de Santiago, sobre los judíos de Salinas, sobre las órdenes religiosas, sobre los toros, los hospitales, los conventos. Decía un historiador austríaco, Grombis, que las fechas son los clavos indispensables para colgar el tapiz de la historia. Y es evidente que a la hora de la verdad son los documentos los que realmente hacen la historia. Y concluyo, reitero mi agradecimiento, mi gratitud y enhorabuena al Círculo Viteriano y a sus amigos insignes y colaboradores. Dejo ahora la palabra a Juan Carlos. No dudé en un momento cuando me dijeron que si quería intervenir en el homenaje Bien, ahora sí, ¿no? Buenas tardes, y que no dudé ni un momento cuando me llamó Ramón para ver si quería intervenir en el homenaje a Satur, a mi amigo Satur, y pues voy a contaros un poco un resumen de su vida, de lo que fue su vida. Y empezamos pues, con estas fotos antiguas de lo que era Tuesta en 1910 y en 1958 con su Via Crucis, porque le sitúe esta época, que esto la conoció muy bien Satur, cuando él nace aquí en Tuesta, Valdegovía, dentro de una familia numerosa. Fueron 9 hermanos, como era muy normal en aquellos años. Y lo hace en aquellos años de posguerra, en un entorno rural, mayoritariamente agrícola, donde sus productos más rentables eran la patata, el cereal y la remolacha. Su vida religiosa, Satur pues, vas al seminario franciscano de Aránzazu en septiembre de 1950, cuando contabas 11 años, siguiendo el camino de otros naturales de Tuesta, y 2 de tus hermanos, Isidro y Ángel, a los que yo también traté, fallecidos hace unos años en Perú, donde estuvieron destinados. En Aránzazu eres testigo de la construcción de la basílica, que creo todos conocemos. La materia predominante en tus estudios era el latín, y como tú me comentabas una vez, el que no daba la talla en la lengua de Cicerón, o dejaba la carrera, o se hacía hermano lego. Después de 3 años vas a Forúa, en las proximidades de Guernica, donde haces 2 cursos de humanidades. Y de ahí al noviciado de Zarauz, a iniciar tu formación propiamente religiosa y continuarla en Olite, Navarra, a realizar filosofía y letras. Y para cerrar tu círculo de formación, nuevamente en Aránzazu, para terminar tus estudios de teología y espiritualidad, que culminan, como no podía ser de otra forma, con tu ordenación de sacerdote, el 19 de julio de 1964, y tu primera misa solemne, claro está, en Tuesta. Incluso ahí te estoy enseñando también que tenía en casa escaneado el recordatorio de tu primera misa, allá en Tuesta. Pero quiero destacar una asignatura que te marcó, el latín, fundamentalmente para lo que luego va a ser tu vida. Tu destino fue una sorpresa,
pues estabas destinado o enfocada tu formación para ir de misionero a Cochabamba, en Bolivia, y por culpa de tantos latinajos como sabías, te envían a Roma. Antes de nada, quiero aclarar que muchas personas piensan que tu trabajo en Roma fue en el Archivo Secreto Vaticano, del que luego hablaremos, pero nada más lejos de la realidad cotidiana tuya durante 58 años en Roma. Fuiste al Colegio Internacional de San Antonio, que acoge la Universidad Pontificia Antonianum, donde te doctoras en Teología. Tu primer trabajo, la edición crítica de Ioannis Duns Scoto, nacido en 1268 y fallecido en 1308, que fue un teólogo y filósofo escocés, que formó parte de la Orden de San Francisco de Asís, como escribió en su día el periodista y también socio de Celedones de Oro, Paco Góngora, que lo tenemos aquí entre el público, y decía: ese nombre nos suena chino a la mayoría de los mortales, ni siquiera lo recordamos bien los que estudiamos filosofía en el bachillerato, aunque nos digan que fue uno de los grandes pensadores cristianos. Este trabajo fue tu pistoletazo de salida para convertirte en un apasionado experto en paleografía y diplomacia y en archivos. Ahora sí que tengo que aclarar tu relación con el Archivo Secreto Vaticano, que tú, con mucha sorna, dices que era archivo secreto porque había que descifrarlo. Todos los jueves era tu día libre, y tras saludar a los soldados de la Guardia Suiza que custodian el Vaticano, te adentras en ese laberinto de libros, documentos, pergaminos, al que para darle más misterio se le llamaba Archivo Secreto. Hoy su nombre se ha actualizado a Archivo Apostólico Vaticano, en especial tras haber sido desclasificados sus numerosos documentos. Y es de ese sótano donde sacas a la luz innumerables documentos que te sirven tanto a ti como a otros muchos que te los solicitan, o te los solicitamos, para realizar trabajos y estudios de investigación e historia. Y cuando vuelves a casa, en tus vacaciones, te da por interesarte por la historia de tu valle, nuestro valle de Valdegovía, y en vez de descansar y desconectar, te vas al Archivo Nacional a transcribir los cartularios de Valpuesta, y de ahí encuentras las primeras palabras en castellano, muy anteriores a las que aparecen en San Millán de la Cogolla. Y todo esto ocurrió en el Valle de Valdegovía, en el pueblo de Valpuesta, que fue sede episcopal entre los años 1804 y 1087, en que se traslada la sede a Burgos, año también ese de 1087 muy desgraciado para Álava, nuestra provincia, ya que ese año el obispado de Armentia se trasladó a Calahorra. Al principio, muchas trabas y obstáculos para el reconocimiento del hallazgo, que finalmente llega en noviembre de 2010 por la Real Academia de la Lengua Española, avalando los cartularios escritos en una lengua latina asaltada por una lengua viva, como los primeros documentos en los que aparecen palabras escritas en castellano, anteriores a las glosas emilianenses. Voy a hablar un poco de tu relación con Vitoria-Gasteiz. Cuando te escribí para hablarte del homenaje que desde Celedones de Oro queríamos hacerte, nos dijiste, y no con la boca pequeña precisamente, que no eras merecedor de ese homenaje, pues nada poco o nada habías hecho por Vitoria. Hubo que insistirte y convencerte, en especial en una reunión con José Mari Vélez de Mendizábal, presidente de Celedones de Oro, y conmigo en Vitoria el 21 de enero de 2022. Y ese día nos descubres que sí, que no pensabas que habías escrito sobre Vitoria, y nos regalaste un formidable trabajo para publicar en nuestro blog post sobre la historia del convento de San Francisco. Y también nos descubres tu trabajo sobre el desaparecido convento de Santa Clara, donde hoy se ubica el Parlamento, y tus escritos sobre la Virgen de Estíbaliz. Ya ves que habías hecho también cosas por Vitoria. Tengo también que mencionar todos los trabajos históricos que has hecho sobre Valdegovía, Álava, País Vasco, el resto de España, y tu revista, nuestra revista, tu revista de Angosto, de los que luego, de todos estos libros hablará luego Iñaki. Y quiero Celedones.
Pedro, el 19 de octubre del 22, y si quería sacar esta diapositiva, quería hacer una mención especial a un gran amigo de los dos, de Satur y mío, Pedro Morales Moya, que también en su día fue presidente de este círculo vitoriano, que falleció centenario, y a quienes acudíamos a visitar con frecuencia, y nos aportó la mayor parte de los datos de cómo era Valdegovía entonces. Siempre acudíamos a Pedro, que siempre nos contaba muchas historias. Y ahora sí, me gustaría terminar con una anécdota leyéndoos una carta dirigida por mí para resaltar la importancia como investigador que Saturnino ha tenido, y creo que él muchas veces no se hace ni idea de ello, de lo que ha supuesto sus investigaciones, el transcribir documentos y escribir sobre ellos. Esto es Santa María de Sar, la colegiata, en Santiago de Compostela. Y esta es la carta que escribí a don José Porto Buceta, que era entonces el responsable de la colegiata de Santa María de Sar. Se la escribí desde Espejo, Valdegovía, el 18 de septiembre de 2019. Y le decía: estimado don José, ante todo, gracias por su atención durante la visita que hicimos a esa colegiata el pasado 9 de septiembre, en el que a petición nos entregó una hoja con la historia de esa colegiata. Al efecto, y como le comenté entonces, me llamó la atención uno de sus pasquines colocados en la colegiata, que indicaba que hasta 1627 o 1634 la iglesia se mantuvo románica, y en la hoja informativa que me facilitó, que en el siglo XVI, al desplomarse los pilares y muros, la bóveda central llegó a hundirse. Esas fechas me resultaron un tanto extrañas, pues tenía la referencia de que en 1453 el Papa Nicolás V concede al monasterio de Santa María de Sar, en las afueras de Santiago de Compostela, de la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, cuyas estructuras y edificios se encuentran en franca ruina, 10 años de indulgencia en ciertas fiestas a cuantos fieles y devotos que visitándolo contribuyan a la reparación de su estructura en quiebra. Estas indulgencias concedidas un siglo antes que lo indicado en su hoja me hacen pensar que tienen ustedes un error de un siglo, y que la bóveda y su estructura cayeron al menos en el siglo XV, si no fue antes, ya que a mediados del siglo, en 1453, el templo estaba en franca ruina, por lo que deducimos por la bula mencionada. Y decía: esta referencia la tenía recogida de un libro escrito por mi buen amigo Saturnino Ruiz de Loizaga, franciscano, y cuya referencia la puedo obtener a través de internet, quien ha trabajado en el Archivo Secreto del Vaticano muchos años y con mucho sumo placer me ha facilitado el libro que le adjunto, para que pueda conocer usted esta referencia en la página 366 del libro, y otras sobre otros edificios eclesiásticos de España dedicados a Santa María, según documentación recogida de los registros del Archivo Vaticano entre los siglos XI y XV. Bueno, por mi parte, que no soy más que un curioso de la historia, le dejo ahí el tema y la documentación al respecto, por si tiene a bien considerar la historia de esa extraordinaria colegiata de Santa María de Sar, y que tan magnífico recuerdo quedó en mi visita. Le saludo atentamente, esperando disfrute de la lectura del libro. Bueno, pues resulta que al cabo de un tiempo le llamé a don José Porto y me confirmó que le había llegado el libro y que lo había entregado a los responsables del museo. Y a raíz de este envío que le hice y de estos comentarios, la web de la iglesia de Santa María de Sar desapareció, y en esa web antes pues, se contaba la historia distinta a lo que yo le había comentado en la carta, gracias al artículo, bueno, al descubrimiento de Satur de aquella indulgencia, y también en Facebook tenía una página, esa iglesia, y desapareció. No he sabido, ahora si miráis un poco la historia, ya nos comentan de que si en el siglo XVI, que se mantuvo románica hasta 1627, eso ya todo ha desaparecido. Y todo esto, pues, se ha podido reconstruir un poco la historia de esta iglesia, gracias al trabajo de Satur. De verdad, gracias Satur. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo entendido que la siguiente diapositiva nos envía a un saludo, la siguiente,
a un saludo de alguien que hubiera querido estar aquí. Siento mucho no poder estar en esta sala con vosotros para hacer el merecido homenaje a Saturnino. Mis relaciones con Saturnino han sido prácticamente durante más de 30 años en los veranos salineros, que era como mi segunda residencia, acompañándole en algunos desplazamientos, conociendo sus inquietudes y sus obras y coincidiendo en ese amor por Álava y por Valdegovía en concreto. Un abrazo, Saturnino. Vamos muy bien de tiempo. Voy a proponer una cosa. Yo me siento al lado de Saturnino, que tiene un puntero. Un puntero es un láser. O sea, si alguien tira un penalti, él le pone el puntero y falla el penalti. Entonces, vamos a pasar rápido por una serie de escenas que yo quiero que él mismo nos comente lo que estamos viendo, brevemente. Por ejemplo, ¿esta diapositiva a qué corresponde? Corresponde cuando un servidor cumplió 50 años de vida religiosa. Este es el refectorio de nuestra casa de la comunidad de San Antonio de Roma, donde normalmente la comunidad está compuesta de casi 80 franciscanos. La mayoría son profesores, otros pertenecen a la iglesia, y un centenar más o menos de estudiantes. Tenemos una universidad fundada hacia el siglo 1880 por ahí, y sigue todavía vigente. Y aquí está... espera, la anterior, es que era una pregunta muy concreta. ¿El azúcar qué tal? ¿El azúcar qué tal? Porque yo creo que la tarta aquella estaba muy apetitosa. Allá ya usamos el hábito casi siempre en los actos de comunidad. Venga, seguimos. Aquí estoy... A ver, el puntero. ¿Dónde? ¿Nos puedes apuntar? Debes... ahora, ahí. ¿Le veis? Una ocasión que tuve... ¿Y qué papa es? Este es Pablo VI, que fue proclamado santo con Papa Francisco en el año 2018. Muy bien. Este es Juan Pablo II. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Aquí también estoy con el Papa Juan Pablo, que nos recibió cuando publicamos el último volumen dedicado al Beato Duns Scoto, y nos recibió... Perdón, ¿pones con el puntero? ¿El puntero? No. Ah, sí. Este soy yo. Esa es la plaza del Inquisidor. Este es el lugar del Inquisidor. Al lado del Papa. Sí. Casi todos. Aquí es cuando uno de nuestra universidad, secretario de Benedicto XVI, sí. Cuando hicimos 25 años, vino a honorar. Este era secretario, y todos los que estamos alrededor somos los que hacemos 25 años, 25 años de sacerdocio, y vino el Papa. No era Papa entonces, era cardenal y representante de los estudios y demás de la Iglesia. Aquí también una vez que fuimos casi en muchos conventos de Italia, y nos recibió el Papa y nos dijo que no dijéramos apenas nada, porque si no se iba a retrasar mucho la función. Éramos más de 400 frailes. Aquí estoy el día 28 de junio, de víspera de San Pedro, y sin saber nada, la Curia General me hizo un homenaje por los 57 años que he estado en Roma en la investigación. Y este es el padre, el general americano, y estos son compañeros. Esto es la estatua dedicada a San Francisco, una obra muy interesante
de 1926, y aquí estoy yo el día... No, espera. La anterior. Estoy yo, durante 3 años he hecho yo un pequeño discurso comentando un poco la vida de San Francisco el día 4 de octubre, y donde normalmente venía también la alcaldesa de Roma. Que es la que lleva la bandera. La que lleva la bandera, sí. Y aquí hacía yo una pequeña... en italiano. En italiano, lógico. Lo he hecho durante 3 años. Y esta, como una curiosidad, esta es una calle de uno nacido en Tuesta, que murió en 1569 y que fue ministro de Justicia y de Gracia en tiempo de Felipe II en Nápoles. Tenía también el cómputo en italiano, la orden de vigilar las costas, sobre todo las que miran hacia Grecia, puesto que los turcos estaban entonces muy valientes y asaltaban continuamente las ciudades de Italia, Bari, Lecce, etc. Y 2 años después de la muerte de Lope de Mardones, vino la batalla de Lepanto, que gracias a Dios, después de esa batalla, que murieron hay infinidad de italianos, más de 20.000 italianos, y fue una gran victoria, la victoria de Lepanto, que si no se consigue la victoria en ese momento, igual hoy estábamos todos un poco adorando a Alá. Y esta es el sitio, el pueblo donde nació Cicerón. Como sabéis, a mí el latín ha sido el arma, ha sido el instrumento que más me ha servido para trabajar. Sin el latín no hubiera podido haber hecho todo lo que he publicado. Y gracias al latín, a Cicerón, a Tito Livio, a los grandes escritores latinos, he conseguido pues prácticamente conocer de cerca lo que es la lengua latina, y me ha proporcionado, como sabéis, tantas satisfacciones, publicando tantos documentos del Archivo Vaticano. Cuando mi hermano Ángel cumplió 50 años 50 años de vida religiosa, fui yo a celebrarlo también al Perú, y estuve en Lima, y tuve la ocasión también de acercarme a los restos de la provincia de Cuzco, y ahí está el Machu Picchu que hemos visto. Bien, bueno, pues muchas gracias. Un aplauso a tu vida. El siguiente interviniente, que va a ser sucinto y preciso, es Iñaki Jiménez, mi primo, y va a exponernos pues el resultado de las investigaciones de Saturnino, y también una sucinta galería de la obra publicada. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir aquí. Cuando me llamó Ramón para participar, yo no sé si lo hizo porque él de informática no entiende mucho, sí. y dijo: a alguien tengo que llamar para que me solucione lo del PowerPoint y demás. Pero bueno, para mí ha sido un verdadero placer el perder o ganar unas cuantas horas haciendo esto, porque por Satur se puede dedicar mucho tiempo. Bien, me ha tocado hablar de la obra, que su obra es muy intensa, pero voy a tratar de resumirla, porque Saturnino es un estudioso religioso que ha vivido en Roma desde joven. Ha
trabajado en la edición de obras críticas referentes a teólogos y filósofos franciscanos de la Edad Media, y en sus días libres, normalmente los jueves, con el carné de investigador y demás, pues solía ir con paso ágil, recorría la vía Angélica hasta llegar a la puerta de Santa Ana, cerca de la plaza de San Pedro, saludaba, como decía él, a la Guardia Suiza y entraba en el cortille del Belvedere, allí cerca de los museos vaticanos, y se adentraba en el Archivo Secreto Vaticano. Un archivo que cambió de nombre, como bien ha dicho mi amigo Abascal, para llamarse Archivo Apostólico Vaticano, nombre que le cambió en octubre del año 2019 el Papa Francisco. El Archivo Vaticano está reconocido como el más importante archivo del mundo y se distingue por su gran abundancia de fondo que hay en sus paredes. Nos puede sorprender que tenga 85 kilómetros lineales de estanterías, nada menos. Alberga 650 fondos archivísticos de todo tipo y abarca un periodo de más de 12 siglos entre sus paredes. De colección privada del pontífice secreto, pasó a convertirse en un depósito de conocimiento universal. El archivo secreto es el único archivo a escala mundial que conserva la memoria de las relaciones existentes entre el Vaticano y las distintas diócesis de todo el mundo, desde los inicios de la administración pontificia hasta nuestros días. Los archivos han sido considerados con razón como la memoria colectiva de los pueblos. Nos acercan a la realidad del pasado y nos ayudan a comprender mejor la historia. Hurgando Saturnino en esos registros vaticanos, se encontró sin proponérselo con asuntos de religiosidad popular entre los siglos XI y XV, con apariciones de vírgenes o reformas de monasterios, en temas de sanidad de los reinos peninsulares, hablando de la peste negra, y ha tocado asuntos como todo lo relacionado con lo sacro y lo profano de la España de los siglos XIV y XV, con libros sobre el Camino de Santiago, sobre herejes, sobre arcas de misericordia, sobre reliquias, sobre bulas, ha tratado multitud de ellos. A pesar de que ha hecho descubrimientos sobre mucho y muy diversos temas que abarcan toda la geografía, no solo de Vitoria, Álava, Euskadi, por cuestiones de espacio mencionaremos solo lo relativo a Vitoria y Álava. Diremos que encontró muchos temas interesantes sobre el origen, la ubicación y la relación de las clarisas en Vitoria, en su implantación aquí, sobre el monasterio derruido de Santa Catalina de Badalla, sobre los orígenes de Tejana y demás, y sobre vírgenes, aparte de todas las que he dicho de Guipúzcoa y demás, pues en Álava, orígenes sobre y muchas vicisitudes de la Virgen de la Encina, la Virgen de Oro y de el San Fausto incorrupto de Bujanda. Todo ello lo ha recogido en numerosos libros, más de 30, como ha dicho él, y vamos a pasar a ver algunos de ellos, ¿no? Relativos a Valpuesta y Valdegovía, pues nos encontramos primero ese cómic que salió hace poco y que luego lo pondremos al final de los libros, pero bueno, tiene el primero que escribió casi es sobre monasterios, como pone ahí, altomedievales de Valdegovía. Tiene también un trabajo sobre la viña. Sí, lo apago.
A ver, un trabajo muy interesante sobre la viña en el occidente de Álava, en la Alta Edad Media, otro trabajo sobre Angosto, también sobre la repoblación y religiosidad popular en el occidente de Álava, otro trabajo sobre la Iglesia y la sociedad en el norte de España, los cartularios de Valpuesta, como ya se ha mencionado, de Valdegovía y su entorno, pues bueno, ni que decir tiene que ha hecho cantidad de descubrimientos, sobre la iglesia de Tuesta también. Volvemos a ver ahí otro libro de Valdegovía y de Tuesta, a través de los diferentes siglos, el libro de Becerro de Santa María de Bujedo, también un interesante estudio, y documentos reales de Salinas de Añana. Otro estudio muy serio sobre el castellano, el origen a raíz de lo que descubrió de las primeras palabras en castellano, y un panorama toponímico e histórico del occidente de Álava. También sobre los judíos de Salinas de Añana, que ya hemos mencionado, y las palabras del paisaje y el paisaje de las palabras, también de esa zona. Y luego un último trabajo sobre tejiendo historia, que nos habla de estampas de pueblos y paisajes de Álava, y recalcando que la cuna del castellano escrito estaba en Valpuesta. También tiene otra serie de libros relativos a relaciones del Archivo Vaticano con las diferentes diócesis, como hemos dicho, de Vitoria, de San Sebastián y de Bilbao, de Santander y de Burgos, de Calahorra y Logroño. También un estudio muy interesante sobre lo sacro y lo profano en la España de los siglos XIV al XV. Tenemos también otro de la peste, como ya hemos mencionado. Un estudio muy bonito sobre iglesias, santuarios y ermitas dedicados a Santa María en los pueblos de España. También un estudio sobre el Camino de Santiago. La peste negra, vuelve a hacer investigaciones y vuelve a publicar otro libro. También de la Virgen del Espino, pueblos y lugares del occidente de Álava, estampas de Valdegovía, y ese fue un autobús que ponía la propaganda esa del origen del castellano y el cómic ese que hace relación a lo que he dicho. Pero de todos ellos hay uno, que es este de correspondencia epistolar con Saturnino, que creo que nos quiere contar algunas anécdotas relativas a esto. Sí, puedes hacerlo aquí sentado, para que no te cansemos. Intervengo de nuevo. Otro filón que me ha regalado muchas satisfacciones y alegrías ha sido el libro Correspondencia Epistolar. Personas que se han dirigido a un servidor, ya alabando y apreciando mi trabajo, ya queriendo cerciorarse mejor de las nuevas y sorprendentes noticias aportadas en mis escritos, especialmente referentes a los documentos pontificios. Cartas que tienen un cierto encanto por su sencillez, espontaneidad, cordialidad y autenticidad, ya escritas a mano, ya a máquina de escribir, ya a través de internet. Personas que se han dirigido a un servidor como el académico de la lengua y presidente de la lengua española, Rafael Lapesa, discípulo de Menéndez Pidal y de Américo Castro, Ricardo Ciérvide, filólogo y presidente de la Sociedad Vasca de Onomástica, Bernardo Stornes Lassa, escritor y fundador y director de la Enciclopedia Ilustrada del País Vasco, José Ángel García de Salazar, catedrático medievalista especializado en la historia de la Edad Media, José Goñi Gaztambide, historiador navarro, archivero de la Catedral de Pamplona, Enrique Quener, catedrático de filología vasca, académico, prolífero escritor, Antonio Linaje Conde, historiador y medievalista español de gran prestigio, tiene 3 volúmenes sobre los orígenes del monaquismo español en la península ibérica.
me hizo también el prólogo a uno de mis libros, José Luis Lizundia, académico de la lengua vasca, Armando Llanos, arqueólogo y presidente del Instituto Alavés de Arqueología, Gonzalo Martínez Díez, jesuita, académico de la Academia de la Historia, José Luis Orella Unzué, catedrático y vicepresidente de la Sociedad de Estudios Vascos, Micaela Portilla, historiadora, autora del catálogo monumental de la diócesis de Vitoria, que murió en 2005. De ella tenemos 9 volúmenes, le faltan todavía 3 y que el último está para salir, pero ya no interviene Micaela Portilla. El último está para salir, que va a ser sobre Valdegovía. A Micaela Portilla, un servidor, le envié el catálogo monumental de la diócesis, o sea, la documentación medieval de la diócesis de Vitoria en el Archivo Vaticano. Y me respondió diciendo que comenzó a leerlo, a hojearlo con interés casi voraz. Me puse a leerlo de cabo a rabo, como todo relacionado con las noticias de la provincia de Álava. Me olvidé que tenía que calentarme la comida y hasta de la película policíaca que pensaba ver en la sobremesa, y comí muy pasadas las 4. Se han dirigido también a un servidor, Juan Antonio Quirós Castillo, arqueólogo y catedrático de la Universidad del País Vasco, José María Ruiz Asensio, catedrático de la Universidad de Valladolid. Y termino citando otros autores, catedráticos y profesores, directores, como el Ramón Díaz de Durana, Rafael Barón Hernández, José Mari Velede de Mendizábal, Javier Pérez Chaurri, Salvador Velilla, la Londra de Pipaón, Pilar Alonso, que está aquí presente, que tiene en su pueblo un estupendo museo etnográfico que no solo es de visitar y de admirar. Y concluyo con el amigo que fue profesor mío, Luis Villasante, presidente de la Academia Vasca. También he tenido correspondencia con José María Sedano, y aquí debe estar un hermano suyo. Y todavía no están todos, incluso se encuentran aquí dentro algunos de los que tenían que estar ya citados. Pero yo me paro por ahora aquí. Muchas gracias. Es que, Paula, colocas el micrófono en el soporte y pasamos ahora a una página familiar. Yo puedo hacer un spoiler, va a ser una intervención pues entrañable y directa. Os puedo decir que a Saturnino le gustan las patatas con chorizo a la riojana. Escuchamos a Paula Latorre, su sobrina, sobre la faceta familiar de don Saturnino. Por cierto, aquí en la mesa, por si no lo había dicho, tenemos una foto donde aparece el grupo de hermanos en el Día de la Provincia, entiendo que es la provincia cantábrica, de la Orden de 2013, enorme. Y luego también la prueba de que este homenaje, pues Saturnino ha venido de gorra, es decir, que solo va a haber regalos para él. Esto es Tape. Muchas gracias. Sí, no. Hombre. Venga. Buenas tardes a todos, familiares y amigos. ¿Me oís, no? Sí. Un poco más. Tras las ponencias de mis compañeros, realmente lo que yo voy a hablar no es ni tan histórico ni tan preciso. Simplemente la vida en familia nuestra con Satur, nuestro tío. Desde el momento
que Ramón me comunicó que quería coordinar un equipo para hacerle un homenaje a Saturnino, Satur para nosotros, le dije que por supuesto estaba dispuesta a ayudar. Lo que no imaginaba era que ello implicaría también rescatar tantos recuerdos y escribir un pequeño resumen sobre Satur en familia. Hacer un resumen de Saturnino no es sencillo, debido a la amplitud de sus investigaciones y aún más por lo que representa para todos nosotros como tío Satur. Sus padres, Crescencia e Isidro, formaron una familia humilde y trabajadora, labradores con 9 hijos. La abuela, mujer de gran inteligencia y visión, entendió pronto que la labranza no bastaría para ofrecer a sus hijos la educación que merecían. Por ello, y guiados por el consejo del cura del pueblo, don Ángel Suquía, quien llegó a ser arzobispo y cardenal, tomaron la decisión de enviar al seminario franciscano de Aránzazu a sus 3 hijos, Ángel, Isidro y Satur. Ángel e Isidro dejaron el convento de Aránzazu y pasaron a los agustinos de Valladolid. En 1964, tras ordenarse sacerdote, sus superiores llevaron a Satur a Roma, donde estudió en la Escuela Vaticana de Paleografía Diplomática y Archivística. En 1969 se doctoró con la calificación de cum laude. Pido disculpas a mi familia por todo lo que inevitablemente quedará fuera, porque los veranos vividos junto a él daba para recorrer muchos pueblos y lugares. Los más cercanos los hacía él en su autico. Los más lejanos los recorría acompañado por cualquiera de sus sobrinos. Y siempre lo veíamos tomando notas en su cuaderno, notas que luego se convertían en libros, artículos, conferencias o ponencias en congresos, casi siempre en torno a la Edad Media. Satur venía a Madrid y Vitoria por Navidad. Permitidme primero una anécdota. Fuimos a Roma sus sobrinos Juanjo, Luis Ángel, acompañados de sus esposas. Después de visitar absolutamente todo lo que hay en Roma, comentamos la posibilidad de alquilar un coche para ir al Vesubio, Nápoles y Pompeya. Satur dijo, no, vamos con el coche de la curia. Así lo hicimos, subimos al Vesubio sin problema, pero al entrar en Pompeya, pueblo, nos encontramos con el funeral de un personaje muy importante, llevado en un carruaje negro, tirado por 4 caballos negros también. Por muy poco no terminamos encabezando nosotros el cortejo con el coche y el banderín de la curia. Satur venía a Madrid y Vitoria por Navidad, pero sobre todo en verano. Decía, en Roma hace muchísimo calor, para San Fermín estaré por ahí. Y al llegar iba directamente a Tuesta, donde su hermana Juanita ya tenía preparada su habitación hasta finales de septiembre. No sé cómo lo doy para atrás. Tenía aquí una foto. Satur venía a Madrid y Vitoria por Navidad, pero sobre todo en verano. Decía, en Roma hace muchísimo calor, para San Fermín estaré por ahí, y al llegar iba directamente a Tuesta, donde su hermana Juanita ya tenía preparada su habitación hasta finales de septiembre. Satur era incapaz de estar inactivo, como ahora, claro. Así que recorrimos innumerables lugares, entre ellos el lago de Caicedo, cerca de Alcedo, donde estuvo la ermita de Santa María de Vallejo,
solo quedaban 4 piedras. Las limpiábamos y colocábamos un pequeño letrero para señalar el lugar. Visitamos también la antigua calzada romana que en tiempos de la peste se utilizó para llevar el vino de La Rioja a Francia. Perdón, ¿eh? Los veranos eran especialmente familiares. Los abuelos Crescencia e Isidro llegaban desde Madrid. La tía Trini, religiosa agustina, lo hacía desde Alemania. Juanita, como alma mater de la familia, lo recibía con los brazos abiertos en la casa familiar en Tuesta. Satur, sin su hermana Juanita, no hubiese podido recibir a tantos amigos e investigadores que a lo largo de su estancia en Tuesta, su hermana recibía con generosidad y amabilidad. Tengo que decir que este testigo, tras el fallecimiento de Juanita, lo recogieron nuestros tíos Loli y Cipri en su casa de Espejo. Aprovecho para indicar que Satur tiene una biblioteca muy especial en Espejo. Los tíos Ángel e Isidro solían venir cada 2 años. Ángel desde Chiclayo, en Perú, quien, según decía Satur, tuvo que conocer al Papa actual, e Isidro desde la selva colombiana o de Iquitos, en Perú. Ambos fallecieron en Lima, Perú. Ángel justo antes de la pandemia e Isidrín tras la pandemia. Isidro fue fraile luego hasta que se ordenó sacerdote en Bogotá el 13 de junio. Pasó años en la selva peruana. Cantó misa en su pueblo natal, Tuesta, 2 de agosto de 1980. Una celebración preciosa. Tras esta, lunch para todo el pueblo, bajo las acacias de la iglesia. Isidrín siempre traía diapositivas de su vida en la selva, que fascinaban a los nietos de Juanita y a sus amigos del pueblo. Además, contaba anécdotas sin fin, como aquella en la que el río se llevó su casa y tuvieron que salir nadando. Como el río había pirañas, arrojaron una vaca al agua para poder cruzar a la otra orilla. Algo muy especial fueron las bodas de los hijos de Juanita y Senén, que tuvieron 5 hijos, ninguno religioso. Casi todas las bodas oficiadas por el tío Satur. La primera fue la mía, en la Basílica de Armentia. Para que todo saliera perfecto, ensayamos un par de veces. Los tíos Satur y Juan Manuel, este último como maestro de ceremonias, junto con los novios y las hermanas del novio que leían. Debo decir que todo salió impecable. A cada matrimonio, Satur traía de Roma la bendición del Papa. Él mismo se encargaba de gestionarla y traerla. Las visitas obligadas incluían Pipaón, para ver a su querida amiga Pilar, la alondra de Pipaón, y a las monjitas clarisas de San Martín de Don. Cada año les llevaba estampas, escapularios, pulseras, rosarios y bueno, todo lo que pillaba por Roma, que apreciaban enormemente para regalar a sus familiares. Ellas correspondían con una comida casera, servida por el torno. Al llegar el café salían todas las monjitas, eso sí, detrás de la reja, para conversar un ratito con nosotros. Las fiestas de Tuesta se celebran el 15 de agosto, festividad de la Asunción de María. Para los niños, nietos de Juanita, así como amiguitos del pueblo, había algo muy especial, la pirotecnia que el tío Satur compraba en Roma por Navidad y traía en una maleta llena de tracas, petardos y pequeños cohetes. La maleta en cuestión la traía en el tren, hace más o menos 40 años, claro. No sé yo, Satur, cómo sobornabas al revisor. Nunca me lo contaste. La noche del 15 de agosto, en la antigua era de la casa, se quemaban todos los petardos, bombas y cohetes, que los niños disfrutaban enormemente, aunque, si soy sincera, creo que quien más disfrutaba era el propio tío Satur.
No quiero finalizar sin agradecer a Juancho Zárate, que antes le hemos oído hablar, amigo de Saturnino, que tras insistir muchísimo consiguió que este fuera pregonero de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, el 27 de abril de 2007 en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz. Yo creo que Juancho también tuvo algo que ver en la restauración del retablo mayor del Templo de Tuesta, obra de Bartolomé de Angulo, esculpido en el último cuarto del siglo XVI y que hoy luce magnífico. Y no podía faltar en este acto el recuerdo a nuestra admirada amiga Micaela Josefa Portilla, quien escribió sobre la Virgen Blanca de Tuesta. Si la Virgen Blanca de Tuesta es la más hermosa de cuantas dejó en Álava, el templo en que se conserva es asimismo una de las joyas de la arquitectura protogótica alavesa y aún de la región entera. Gracias, Satur, por ser como eres, y a todos ustedes mil gracias. Muchas gracias. ¿Puedes comentar lo que vamos a escuchar ahora mismo, si es que lo escuchamos? Sí, quiero decir que ahora va a hablar Juan Manuel, que es hermano de Satur, y tiene la voz un poquito ronca, pero bueno, no ha querido faltar a este evento. ¿Cómo se... Iñaki? Homenaje a Saturnino. Sí, se oye. Se me ha invitado a que, por motivo de este homenaje a mi hermano, exponga en un pequeño resumen los datos más importantes sobre él como historiador medievalista. Ingresó en el seminario de Aranzazu muy joven, donde realizó los estudios humorísticos, filosóficos y teológicos. En 1964 fue ordenado sacerdote y posteriormente sus superiores le destinaron a Roma, donde se especializó en paleografía, diplomática y archivística en la Escuela Vaticana, realizando el doctorado en 1969 sobre el léxico del cartulario de Santa María de la Costa, 804-1138, con la calificación de cum laude. Estos estudios le sirvieron para sus investigaciones posteriores sobre temas medievales, principalmente sobre los cartularios de Valcosta, que son de particular trascendencia en el nacimiento del castellano. Ha estudiado las primeras palabras que aparecieron en el lenguaje popular y que es el origen de nuestra lengua. Guardo gratos recuerdos de nuestros viajes recorriendo los pueblos de la zona. Le gustaba hablar con la gente mayor y oír historias y curiosidades y anécdotas del pasado. Llevaba siempre su querida libreta con un cuaderno de campo y su gorra contra la insolación. No perdía detalles de cuanto oía y veía. Suele decir que ahora la memoria popular en las cuestiones casadas al hablar con sus habitantes flaquea. Siempre ha estado dispuesto a atender desinteresadamente en Roma a cuantas personas le pedían información y consejo para completar su tesis y les indicaba cómo podían investigar el archivo vaticano. Sus investigaciones y artículos figuran en diversas revistas especializadas. Su primer libro data de 1985, con el título Monasterios automedievales del occidente de Álava. Con posterioridad ha publicado otros libros sobre documentos medievales de la diócesis del norte de España, siglos XIV, XV, en diversos tomos. También ha publicado los cartularios gótico y galicano de Santa María de la Costa, Iglesia y Sociedad del norte de España, Historia y Lengua y Cultura en Álava, siglos XI y XII. Podríamos enumerar muchas más publicaciones suyas. De hecho, ha dado a la imprenta más de 50 libros. Por último, quiero subrayar los reconocimientos que ha recibido por su labor de investigación a lo largo de tantos años. Fue nombrado académico del número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y de la sección de Álava, y posteriormente recibió de la Diputación Foral de Álava para pronunciar el pregón en el Teatro Principal de Vitoria con motivo de la fiesta de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz el 25 de abril del año 2007.
Asimismo, el 12 de diciembre de 2022 ha sido galardonado con el Celedón de Oro de la ciudad de Vitoria, a tenor de sus méritos y de su aportación y compromiso con los fines y propios de esta institución. Con estas palabras que he escrito, he querido aportar y dar a conocer la labor investigadora de mi hermano, y estoy seguro que le agradecerá el reconocimiento de su trabajo e investigación que está recibiendo con este homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues este homenaje toca su fin. No así don Saturnino, que tiene por delante una gran vida académica, personal y sacerdotal. Quiero comentaros, como ya se ha dicho, que uno de los hechos, de los descubrimientos por los que yo creo que uno de ellos, por los que serás recordado y ya eres apreciado, es por el hecho de haber relacionado el Valle de Valdegovía con el nacimiento del idioma castellano, incluso 2 siglos antes de la referencia a San Millán de la Cogolla. En ese sentido, las Juntas Generales de Álava hace 21 años hicieron un reconocimiento de gratitud expreso a la persona de Saturnino Ruiz de Loizaga, adoptando una moción el 18 de octubre de 2004, donde se te reconocía el valor de tus descubrimientos en relación al cartulario de Valpuesta, el vínculo con el nacimiento de la lengua castellana y las iniciativas posteriores que deriven de dichos estudios. Estamos hablando de una moción del Parlamento alavés de hace 21 años. Concretamente, se decía, las Juntas Generales de Álava manifiestan su especial agradecimiento a Saturnino Ruiz de Loizaga y a todos los investigadores que con su trabajo han ayudado a profundizar en este hallazgo y han abierto un campo de investigación en torno a una de las 3 lenguas, podrían haber puesto la segunda, más habladas en el ámbito internacional. Una lengua de raigambre y nacimiento alavés. Tenemos el honor de tener entre nosotros el impulsor de esta moción, Ernesto Ladrón de Guevara, al que pido que se acerque al estrado para hacer entrega del facsímil de esta moción y se una de esta manera al homenaje a don Saturnino. Y por favor, que tome la palabra don Ernesto. Sí, buenas tardes. Estoy muy orgulloso de estar hoy y además muy agradecido de estar hoy con Saturnino en este acto de homenaje. Tengo años de amistad con él y cada vez que venía a Vitoria me llamaba: oye, ¿qué podemos hacer? Que tenemos aquí esto de Valpuesta, no podemos hacer nada. Y yo, pues Saturnino, aquí el clima político no es muy propicio, ¿no? Y no sé qué hacer y darle vueltas a la cabeza. Y mira, como estaba allí de procurador, digo, voy a presentar una moción. Y bueno, pues no es mérito mío, eso es mérito de las Juntas Generales de Álava, porque hubo una transacción. El texto no es mío, el texto es un acuerdo entre los partidos políticos, y por tanto yo no tengo más mérito que al haber tenido la idea. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que ese acuerdo quedó en meras palabras. Y que yo sepa, igual me equivoco, pero que yo sepa, después no se ha hecho nada de lo que ahí se acordó. No es la única vez, eso suele ser. Bueno, tengo una vena periodística, que yo estaba en Bélgica en otro Vaticano durante 40 años. Tengo entendido que el PNV aprobó esta moción. Sí, yo personalmente me quedé admirado, sorprendido y agradecido al PNV, porque bueno, pues no lo esperaba. Yo personalmente pensaba que eso iba a quedar en agua de ropa, eso era 1 contra 51, o 50 mejor dicho, que he descartado yo. Entonces yo no tenía ninguna esperanza, pero lo cierto es que el PNV apoyó esto. Y bueno, pues agradecido de que se aprobara esto, pero lo que ocurre es que después no se ha hecho nada, después de 21 años. Y esta es la ocasión de pedir a las instituciones
que hagan ese homenaje a Saturnino, esto es estupendo, pero yo creo que deben ser las instituciones las que reconozcan la valía, el prestigio y la economía de este hombre que ha empleado parte de su vida en estas cuestiones referidas a Álava y sobre todo algo un hallazgo tan importante como el nacimiento de Castellano. Que algunos decían, no, es que eso es Burgos. Bueno, sí, el pueblo de la costa es Burgos, pero es el Valle de Valdegovía, o sea, en fin, está claro. Con lo cual, y por otra parte, quiero aprovechar la circunstancia, acabo de terminar un trabajo sobre la labor de los franciscanos en la civilización, en la hispanidad, en la construcción de un hecho civilizatorio durante 3 siglos en América. Los franciscanos fueron esenciales. Por eso yo estoy un poco disconforme con el título de este evento, porque yo creo que habría que añadirle algo más. Es el último franciscano en Álava por ahora. Muy bien. Yo creo que los franciscanos aprobado. Deben de seguir. Es importante que sigan porque es parte de nuestras raíces y nuestro desarrollo antropológico común, tanto de la hispanidad como de España, como de Álava, como parte de España. Perdonen los que no crean en que Álava pertenece a España, pero bueno, yo sí. Y entonces los franciscanos deben de continuar, deben de haber nuevas vocaciones que permitan la continuidad de esta enorme, gran congregación en Álava. Y con eso termino. Muchas gracias. Yo sé que Saturnino está cansado. Yo sé que te querías escapar. Y yo es que no puedo dejar escapar a una persona sabia, a una persona con experiencia, sin hacerle una pregunta en positivo. A ver, hemos vivido épocas pretéritas, nosotros dos en la distancia, donde a veces las lenguas, hablo en plural, se han utilizado pues como arma de imposición, como armas de poder, para enfrentamiento, cuando en realidad ninguna lengua surgió con ningún objeto negativo, al revés, todas las lenguas nacen para entenderse, para comerciar, para hablar con Dios, para hablar con las personas. Y desde tu perspectiva yo quiero hacerte una pregunta que si quieres respondes o no. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer las generaciones venideras para ganar en convivencia, para ganar en sentido común y para hacer que las lenguas que hablemos unos y otros no sean entendidas como instrumentos de unos contra otros? El tiempo pasa, la gente está esperando ya para marcar. Voy a traducirlo al latín. Non omnis tempore vives, far benedeo in vivis, post mortem vivere si vis. Adiós en los vivos si quieres vivir después de la muerte. Gracias por vuestra... Al buen entendedor, pocas palabras bastan, perdón, es que no hemos acabado. Es que la autoridad en esta plaza, lo siento, por mucho Vaticano, por mucho Bruselas que esté aquí presente, la presidenta es Blanca Arana, que tiene el último acto y la última palabra. Bueno, el Círculo Vitoriano, ahí como veis, le vamos a entregar el diploma para que se lo lleve con comodidad, que va a llevarlo así. Pero dice, la institución Círculo Vitoriano, en reconocimiento a sus méritos, así como a su dedicación y compromiso con los valores y objetivos de la institución, esta ha considerado oportuno nombrar a todos los efectos a Saturnino Ruiz de Loizaga, FR franciscano, miembro distinguido de la institución Círculo Vitoriano. Muy bien. Espera. Un segundo y ahora puedes decirlo. Gracias, y como dice, no sabe uno decirlo con la boca, cuanto lo siente el corazón. Y nada, terminamos. Gracias por vuestra presencia, por vuestra paciencia y por haber colaborado a este homenaje.
podéis ir en paz. A petición de Saturnino, de la misma manera que hemos tenido un preludio del maestro Sabin Salaberry, vamos a escuchar a Juan García de Salazar, un autor de polifonías muy importante. ¿Nos puedes poner Juan García Salazar? Del siglo XVII. Otro importante personaje de tu estado. Muchas gracias a todos. Bueno. Oye, nos ha matado el... Ahora salen las falsas tomas. Vale, el Magnificent. Todos fotos, vamos a hacer fotos. Baja, ¿qué tal? Está mejor, ¿eh? Hola. Che, no me había visto. Hola.